Incluso, el comportamiento de las personas, tal y como nosotros lo vemos, es de origen social, ya que el individuo en sí no puede exponer su individualidad original, porque las presiones de orden social son muy fuertes y definidoras de la forma de actuar para poder convivir. El hombre posee un potencial genético, pero también una herencia social, lo cual ha llevado a la psicología a preocuparse de algo más que la percepción y la memoria. Hacemos referencia a la afectividad y a la etnología para tomar conciencia de la importancia que poseen los aspectos individuales de la naturaleza humana. En ese sentido, el estudio de la relación entre la personalidad y la cultura resulta importante, ya que nos permite visualizar de manera integral los distintos aspectos culturales que inciden y moldean nuestro sistema de autorregulación. El estudio psicológico de la personalidad, propiamente dicho, inicia en el siglo XX con la finalidad de resolver problemas prácticos mediante test mentales. Sin embargo, se formaliza en la década de los años 30 con los aportes de Gordon Allport. Durante la década del 40, bajo el contexto de la Gran Guerra, se desarrollaron programas de psicología clínica, la creación del Instituto de Evaluación e Investigación de la Personalidad, IPAR, y el surgimiento de estudios sobre el autoritarismo, centrando la atención sobre conductas asociadas con determinados estilos cognitivos de personalidad y sus repercusiones sociales y culturales, hecho importante ya que estrechó lazos con la psicología social. Más adelante, en la década del 60, Eysenck desarrolla su inventario de personalidad a modo de un test psicométrico, a partir del cual es posible medir aspectos psicológicos del individuo. Posteriormente, en las décadas 70 y 80, tras profundos debates, se logra fortalecer la disciplina al retomar las relaciones entre cognición, afecto y cultura, es decir, entre variables biológicas y culturales. A continuación, planteamos algunas interrogantes que nos ayudarán a resolver el presente trabajo. ¿La educación y la cultura aumenta la necesidad de entenderse a sí mismos? ¿Qué relación existe entre autoconocimiento y la cultura? ¿Qué relación existe entre autocontrol y la cultura? Para empezar, definiremos qué es la personalidad. Gordon Allport definió la personalidad como la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. Por otra parte, Eysenck la define como una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente. Para Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer, sin dejar a un lado los límites sociales como entes reguladores. Para efectos de este trabajo, tomaremos la personalidad como el nivel más complejo de regulación psicológica. Implica, por tanto, la unidad de lo cognitivo y lo afectivo para la elección de objetivos y la toma de decisiones. La integración sistémica de los niveles reguladores depende, entonces, de la historia personal. La individualidad se manifiesta en la formación de objetivos, la autovaloración, los ideales morales, la jerarquía de motivos, el nivel de aspiraciones, entre otras formas. Teniendo claro el concepto de personalidad, podemos pasar a definir qué es la cultura. Al respecto, existe variedad de definiciones de diversos autores, ya sea desde una mirada evolucionista como la de Taylor, culturalista como la de Boas, funcionalista como la de Malinowski o estructuralista como la de Levi-Strauss. Dada la variedad de definiciones que existen en torno a la cultura, convengamos con fines prácticos que al hablar de ella nos referimos al conjunto de valores, costumbres, creencias, instrumentos, ya sea utensilios, armas, herramientas, entre otros, y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. En este punto relacionaremos ambos conceptos mediante la propuesta de Ralph Linton. En su libro Cultura y Personalidad,
Ralph Linton establece que, mientras la cultura puede entenderse como el concepto usado para englobar la ideología, el arte, desarrollo, religión, esquemas morales, entre otros, de una sociedad, la personalidad es el concepto usado para explicar el mismo conjunto, pero individualmente. Esto implica una tendencia a actuar solitariamente en algunos casos, aunque se transgredan las normas sociales. Según Ralph Linton, la cultura de cada sociedad influye en la formación de la personalidad del individuo, así como su conducta dentro de su nivel social, es decir, el individuo responde de manera diferente a los estímulos culturales según la influencia cultural y el ambiente en el cual se desarrolla. Para el presente trabajo se hizo uso de dos instrumentos. El primero fue el test de Eysenck para dar una aproximación al tipo de personalidad que posee un grupo de personas, y el segundo constó de dos entrevistas a dos personas donde se buscó conocer la influencia de sus respectivas culturas sobre ellos. El test de personalidad de Eysenck, EPI, es un cuestionario que nos permite describir a una persona en función del grado de extraversión y neuroticismo. Está conformado por 3 escalas con un total de 57 ítems, cuyas respuestas son sí o no a una serie de preguntas sobre la forma en que se siente o actúa un sujeto determinado. Es importante aclarar que un sujeto no puede ser descrito como simplemente extravertido, sino que es más prudente formular que el sujeto tiene cierto grado de extraversión. Cabe añadir también, en ese sentido, que estas dimensiones no son excluyentes. Los tipos de personalidad que postula Eysenck son 4. La melancólica, la cual implica un humor variable, ser ansioso, serio, pesimista, reservado, sedentario, estudioso y tranquilo. La colérica, cuyas características son el ser sensible, inquieto, agresivo, excitable, poco fiable, optimista y activo. La flemática, donde la persona suele ser pasiva, cuidadosa, pensativa, pacífica, controlada, fiable y serena. Y finalmente la sanguínea, cuyos rasgos son la sociabilidad, ocurrencia, desenvolvimiento, energía, seguridad en uno mismo y liderazgo. El test de Eysenck utiliza la dimensión sociabilidad basada en Carl Jung. Es un hecho que la manera de ser de cada persona se puede ubicar en la categoría de introvertidos o extrovertidos, tal como observó Jung. Eysenck considera que esto depende del temperamento, que es la base biológica de la personalidad. Asimismo, la dimensión neuroticismo basada en la capacidad de regular sus propios estados afectivos. En la historia personal, la educación y la cultura juegan un rol importante en las habilidades de autorregulación conductual, cognitivo y emocional. Con este instrumento de evaluación se puede observar indicadores de las condiciones educativas, sociales y culturales en la autorregulación de la sociabilidad y las emociones. Para el presente estudio, hemos realizado la prueba diseñada por Hans Eysenck a un grupo aleatorio de 93 personas. A continuación, los resultados. Vamos a verlos. Para la presente evaluación de personalidad, se realizó la prueba diseñada por Hans Eysenck a un grupo aleatorio de 93 personas con un rango de edad que va desde los 13 hasta los 75 años, donde la mayoría se encuentra en un promedio de entre 13 y 20 años. Se tiene como población predominante de la muestra el género femenino, la cual representa el 52%, mientras que el masculino un 48%. De ese total, también se tiene que el 81.72% pertenece a la clase trabajadora y un 18.28% son estudiantes. A su vez, se tuvo que el 82.80% de personas entrevistadas se encuentran en una condición económica media, un 11.83% en una baja, un 3.23% en una alta y un 2.15% en una muy baja. Como resultado específico sobre la personalidad, se obtuvo que el 32.26% tiene una de tipo melancólica, un 26.88% una de tipo sanguínea, un 22.58% una flemática y un 18.28% una de tipo colérica.
De este resultado se muestra que, en el caso femenino, un 41.67% de las participantes son melancólicas, un 22.92% son flemáticas, un 20.83% son sanguíneas y un 14.58% son coléricas. Asimismo, con la muestra masculina se tiene que un 33.33% son sanguíneos y un 22.22% son coléricos, flemáticos y melancólicos, respectivamente. Con respecto a la personalidad de la muestra en relación con la condición socioeconómica, se tiene que en la clase media un 35% son de tipo melancólica, un 24.68% es flemática, un 22.08% es sanguínea y un 18.18% es colérica. En la clase baja se muestran algunas diferencias, ya que cuentan con un 45.45% de tipo sanguínea y un 18.18% de tipo colérica, flemática y melancólica respectivamente. Ahora, en cuanto a la tendencia de rasgos exacerbados o tendencias psicopatológicas, es conveniente mencionar que el inventario de personalidad de Eysenck-Epi mide dos dimensiones omnipresentes e independientes de la personalidad: extraversión, introversión y neuroticismo, estabilidad, que explican la mayor parte de la varianza en el dominio de la personalidad. Para interpretar las puntuaciones, la puntuación E y la puntuación N se representan en el siguiente gráfico, de donde se puede leer las características de cada tipo de personalidad. Cuanto más cercano está al exterior del cuadro, más marcados son los rasgos de personalidad. Es decir, cuando en la línea E pasa el número 16, se puede decir que el sujeto presenta una personalidad altamente extrovertida y, por el contrario, cuando este es menor a 10, se entiende que es una persona introvertida. Lo mismo ocurre con la línea N, donde si sobrepasa el número 16, se entiende que nos encontramos ante un individuo neurótico con altos niveles de ansiedad y nerviosismo, pero que en el caso de ser inferior a 7, podemos decir que cuenta con una personalidad emocionalmente estable. Como resultado de esto, se tiene que un 47.31% de la muestra presenta esa tendencia, mientras que un 52.69% no lo hace. Ahora, al referirnos a la población femenina, esta cuenta con un 45.83% que presenta esa tendencia y un 54.17% sin tendencia alguna. Situación similar encontramos en los varones, al tener un 48.89% con marcada tendencia y un 51.11% sin ella. Finalmente, al observar los porcentajes relacionados al vínculo entre tendencias de rasgos exacerbados o tendencias psicopatológicas con respecto a las personas de condición económica media, se tiene que un 48.05% muestra esta tendencia y un 51.95% no lo hace, mientras que con la condición económica baja, un 36.36% presenta una tendencia psicopatológica y un 63.64% no lo hace. A continuación, para ejemplificar de manera didáctica la relación entre personalidad y cultura, presentamos las entrevistas del señor Hermógenes y del profesor Cobas. Estas entrevistas nos ayudarán a ver qué tanto influyen las costumbres en nuestro sistema de autorregulación. Vamos a ver. Se realizó la entrevista al señor Hermógenes Morbelli Guillén, que nació en la provincia de Quillabamba de Cusco y es quechua hablante, licenciado de la carrera de Contaduría y actualmente trabaja en un mercado de Los Olivos en un puesto de juguería. En la entrevista realizada al señor Hermógenes Morbelli Guillén, pudimos conocer las relaciones que tiene con la comunidad de Quillabamba y con Lima. Esto refleja su personalidad con influencia de ambas partes, donde en el seno familiar era importante la inclusión de ambos idiomas que se maneja, tanto como el castellano y como el quechua, no solo como un tema de cultura, sino económico, ya que con ellos se podían conseguir un trabajo tan respetado como el capataz de una hacienda, por ejemplo. Pero el quechua a su vez no es de mucho uso aquí en la capital, debido a que la comunicación es en español. El señor Hermógenes se muestra muy comunicativo en sus relaciones con sus pares dentro del mercado donde labora.
y recurre como principio para solucionar sus problemas al diálogo. Asimismo, comparte con alguno de estos el mismo idioma y trata de revalorarlo poniendo en práctica. Siempre teniendo en cuenta que las características del buen quillamambino es ser amistoso, tierno y unido. No son individualistas y se preocupan por un legado que pueden dejar a las generaciones. Para él, es muy importante revalorar la cultura, las tradiciones y practicarla constantemente. Parte de esta actitud que tiene es probable que sea por la formación de la escuela y su familia de su entorno. También señala que para él fue importante la educación que recibió en el nivel de transición, quechua-español, ya que tenía un profesor muy riguroso. Aquí es muy importante resaltar la frase, "a cocachos aprendí". Es una frase que justifica hasta cierto punto el uso de violencia en la educación con la finalidad de enderezar a los niños y niñas de su época de estudio. Debido a la formación en el nivel primario, él conserva un vínculo con la comunidad de Quillabamba, tanto así que viaja constantemente a su pueblo. El señor Hermógenes nos menciona que su crianza familiar fue en un ambiente muy riguroso, ya que se apelaba constantemente a castigos físicos que condicionaban su conducta. Esto tenía como finalidad de hacerlo más tranquilo, que se adapte mejor a la sociedad y a su familia. Esto se ve reforzado con una práctica tradicional cultural, que era recibir chicotazos cada Viernes Santo, proporcional a cada falta que había cometido. Por otro lado, realizamos la misma entrevista al profesor Efraín Cobas Corrales, sociólogo y magíster en Administración del Trabajo y Relaciones Industriales. Es docente universitario y autor de libros y artículos especializados, además de investigador de procesos electorales, partidos políticos, organización de Estado y seguridad social. A través de la entrevista realizada, pudimos conocer que el profesor Cobas presenta una influencia de la cultura occidental española, ello debido a que su padre, padrinos y su círculo cercano de amistad son de España. Pero esto no ha hecho que su relación con la cultura limeña sea diferente, debido a que hay similitudes entre España y Lima. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en las corridas de toro, así como la gastronomía. Tomando el caso del sancochado, que es un platillo que en España y Perú son parecidos, pero se usan los ingredientes propios de cada lugar. El profesor Cobas nos comenta que no hay gran diferencia entre España y Lima, con referente al idioma, ya que es el mismo. Por ello el apego a España debido a la comunicación con sus amigos y primos españoles. Esto le permite compartir ciertas experiencias, de la cual se siente orgulloso de la cultura española dejada por su padre, ya que están siempre presentes. Pero es consciente de la pluriculturalidad del Perú, y esto le permite valorar las dos culturas. Con respecto a su formación escolar, ha existido un trato normal con sus compañeros. Lo mismo ocurre en su ambiente laboral entre sus colegas, donde maneja en su mayoría una relación de trabajo. Todo lo mencionado anteriormente muestra que la personalidad de nuestro entrevistado ha sido formada en base a experiencias vividas que por influencia cultural de Occidente. La relación entre personalidad y cultura se puede explicar con la teoría de la actividad, que ha pasado por 3 generaciones. El autor de la teoría es Lev Vygotsky. Esta teoría es ampliada por Allen Sey-Liemtier, pero Ilyu Egerström lo pone en valor con el enfoque de sistema de mediación. El enfoque de sistema de mediación explica la inserción de artefactos culturales en las acciones humanas, donde el individuo ya no puede ser entendido sin su medio cultural, y la sociedad ya no puede ser entendida sin la agencia de las personas que utilizan y producen artefactos. En los casos explicados del señor Hermógenes y el profesor Cobas, se puede observar que están relacionados por reglas que el entorno determina. Tal es el caso del señor Hermógenes, que ha sido criado por la cultura andina peruana y se siente identificada con ella. Y de la misma forma el profesor Cobas, con la cultura española, influenciada por su padre. Asimismo, el rol del trabajo en el que se encuentran le permiten compartir de una y otra forma con su cultura identificada.
Esta relación del sujeto con la comunidad, el trabajo, las reglas y los artefactos mediadores hace que formen un objetivo en su personalidad, como el profesor Cobas, que no ha dejado de compartir las costumbres españolas, y de la misma forma el señor Hermógenes con la cultura peruana. El estudio de la relación entre personalidad y cultura resulta sumamente importante ya que nos permite visualizar los diversos factores, sociales principalmente, que intervienen en la formación de una persona, y de este modo su forma de ser y actuar en correspondencia a su contexto educativo y sociocultural. Por otra parte, con respecto a los resultados sobre la presencia de rasgos exacerbados y tendencias psicopatológicas obtenidas por la aplicación del test de Eysenck, estas se muestran como evidencia de la falta de habilidades y autorregulación producto del estrés y del agitado estilo de vida, cada vez más compleja y demandante. Asimismo, con respecto a lo obtenido en las encuestas, es necesario mencionar que al ser un tamaño de muestra reducido, más que dar una respuesta a posibles interrogantes, se busca incentivar futuros estudios sobre el tema en cuestión que puedan llegar a resultados más precisos. Se puede concluir, además, que la personalidad es el constructo referido al conjunto de comportamientos que diferencia a una persona de otra, teniendo una característica propia de pensar y actuar. Entonces, este sistema de autorregulación resulta de la combinación del entorno sociocultural y la autodeterminación situacional. En ese sentido, a través de las entrevistas realizadas al señor Hermógenes y al profesor Cobas, podemos visualizar la influencia de la cultura y la educación en el proceso de construcción de personalidad, que se traduce en una necesidad de conocerse a sí mismo y de autorregularse. Pero la personalidad también está influenciada por la herencia biológica, mediante el temperamento. Esto muestra los patrones propios de la conducta a lo largo de la vida, tales como la emotividad, motivación y sociabilidad, explicado mediante el test de Heinz-Eysenck.